Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra crueldad? O mejor, vos estás ahí sentado en la biblioteca del CER del Norte, donde está todo el acervo bibliográfico, donde estudian las y los estudiantes para profesorado de todas las especialidades. En todas estas estanterías donde hay bibliografía de todas las especialidades, ¿a dónde hay más crueldad? ¿La crueldad reside en un lugar específico? Está buena la pregunta. Aparte nunca me puse a pensar sobre ni siquiera algo parecido, por lo tanto la respuesta no la tengo, ¿no? Pero podemos, a ver, te devuelvo la pregunta con una invitación, podemos comenzar a pensar entre los dos justamente a partir de esa pregunta. Yo lo que, a ver, no sé si hay una mayor en este espacio de conocimiento, ¿no? No sé si hay en alguna disciplina algo que trate más la crueldad que con respecto a las otras. Capaz que en la literatura, ¿no? Sin sombra de dudas en la historia, ¿no? En los textos, eso aparece, ¿no? O sea, ya sea implícita o explícitamente en muchísimos casos, ¿no? No tiene que ver, ahora yo estaba pensando, no tiene que ver solamente con crueldad, pero es como que un ejemplo de la crueldad, ¿no? El primer libro escrito desde el punto de vista historiográfico, en realidad los dos primeros libros de la historiografía, que son justamente libros de guerra, ¿no? Los 9 libros de la historia, ¿sí? Y las guerras del Peloponeso, ¿no? Son textos que narran sucesos bélicos, ¿no? Y la guerra es en la historia uno de los temas más repetidos, ¿no? Eso habla mucho de nuestra humana condición, ¿no? ¿Qué cosas hacemos muy seguido a lo largo de la historia? Bueno, peleamos, ¿no? Hacemos guerra. Eso es algo que se repite. Es el tema más repetido en los libros de historia, justamente la guerra. Y la guerra es un escenario a donde la crueldad se lleva, ¿no? Quizás su expresión más prístina, ¿no? Seguramente en los textos de literatura también hay mucho de eso, en los que están aquí, no digo. Pero yo creo que la segunda opción de tu pregunta es incluso más tentadora para intentar responderle más y provoca más también, ¿no? O sea, la crueldad nos atraviesa, ¿no? No creo que sea algo específico en términos de disciplina, capaz que aparece más en una que en otra, pero no creo que sea el monopolio de ninguna, y nos atraviesa como sociedades y como personas incluso, ¿no? O sea que ahora que decís, ¿no?, de la guerra como uno de los primeros elementos que aparecen en los libros de historia, ¿no?, primeras situaciones colectivas, ¿no? Hago un link con los medios audiovisuales, con las artes visuales y con la fotografía sobre todo. Vos sabés que la guerra justamente fue uno de los primeros hechos también colectivos que estuvieron fotografiados, que fueron parte de el quehacer de la fotografía. Incluso la segunda guerra fotografiada en la historia de la fotografía fue una guerra que sucedió acá en América Latina, que fue la guerra de la Triple Alianza, cuando Uruguay, Brasil y Argentina invaden y destrozan a Paraguay. 2 fotógrafos brasileños y un fotógrafo uruguayo, o por lo menos contratado por una casa de fotografía uruguaya, fueron los que hicieron esos registros fotográficos, y ahí, yendo a la crueldad, aparecen esas fotografías del fotógrafo uruguayo, las tropas de niños paraguayos, ¿no? Porque vos sabés bien que avanzó tanto la crueldad
de la guerra sobre el Paraguay, que ya no le sobraban soldados, hombres, adultos, y habían escuadrones de niños. De la misma manera que la revolución de las lanzas, perdón, la revolución encabezada por Aparicio Saravia, también está muy fotografiada. Y mirá qué cosa, porque no solamente sirve para la memoria y la patrimonialización de la memoria de los blancos, ¿no?, del Partido Nacional acá en Uruguay, sino que también hace parte de la historia de la medicina uruguaya, porque muchas de esas fotografías hacen parte de registros fotográficos de los hospitales de campaña. Y voy a uno de tus preferidos, porque Bourdieu, en sus jóvenes años, tuvo que cumplir la colimba, ¿no?, con el servicio militar obligatorio en Francia, y tuvo que ir a Argelia como soldado, pero no tenía ni un solo tiro. Sí disparó muchas veces su Kodak. Se compró una máquina fotográfica Kodak, y allá salía él a retratar la realidad de aquella Argelia ocupada por su propio país, por Francia. Vos traes algo que creo que es que puede ser un hilo conductor del tema de la crueldad, ¿no? En realidad vos decís dos cosas ahí, que se me ocurren pensar y hacer estribo encima de ellas, ¿no? Que vos hablabas de las fotos, ¿no? Y de cómo esas fotos muestran naturalizada esa crueldad, ¿no? Con lujo de detalles, ¿no? Bueno, justamente tu primer pregunta, ¿no?, lo del origen etimológico. Ahora yo no me acuerdo así textual la etimología, pero tiene justamente que ver con carne ensangrentada, ¿no? O con carne, sangre y carne, ¿no? Cómo se naturaliza yo creo que la crueldad tiene que ver. A ver, primer cosa, la crueldad es estructural, ¿no? O sea, uno si fuera a pensarla en términos analíticos, ¿no?, incluso en términos psicoanalíticos también, ¿no? Esa carne sangrante, ¿no? Y la naturalización de eso, ¿no? Sin duda tiene mucho que ver con un elemento estructural, ¿no?, histórico y estructural. ¿Por qué histórico? Porque se forma a lo largo del tiempo, ¿no? Es un producto, ¿no? O sea, las distintas épocas entienden la crueldad de distinta manera, ¿no? ¿Y por qué es estructural? Porque se forma en la historia, pero se osifica. ¿Ah? Eso quiere decir que es un elemento lo suficientemente potente, denso, como para aparecer muy naturalizada, ¿no? O sea, y por lo tanto difícil de ser deconstruida, transformada, cambiada o superada, ¿no? O sea, y en eso, ¿no?, en tanto que elemento estructural, ¿no?, y también relacionando con las guerras que vos hablabas, ¿no? Fíjate que vos citás a Bourdieu y su viaje a Argelia, Francia como potencia colonial, Argelia como colonia, ¿no? Y ahí aparece un elemento, en el ejemplo que vos citás aparece un elemento estructurante, en la guerra de la Triple Alianza también, como elemento estructurante y de naturalización de la propia crueldad, como, por ejemplo, Occidente por un lado y las potencias imperiales, ¿no?, como un producto histórico de Occidente, hacen con que esa crueldad sea un elemento absolutamente naturalizado en las antiguas colonias, en las colonias de ayer y los territorios estos de antiguas colonias de hoy. Es decir, no solo es una expresión de nuestra humana condición, sino que esa expresión aparece como muy potenciada
en los espacios de las antiguas colonias, no solamente en los ejemplos de la guerra. La guerra vendría a ser como la expresión más explícita de la crueldad, ¿no? A donde esa naturalización se visualiza de forma más contundente. Pero quizá lo que tenga que preocuparnos sea cómo nosotros naturalizamos a través de esas estructuras institucionales y en la propia vida cotidiana los ejemplos y los espacios de crueldad. Ale, ¿cuál es la diferencia entre crueldad y hecho violento? ¿Todo acto cruel es un hecho que tiene violencia? Si vamos a la etimología pura y dura, no necesariamente. Si vamos a... Lo que pasa es que es difícil pensar en ejemplos, ¿no? O sea, porque difícil no en el sentido de imaginar el ejemplo, sino del abanico de ejemplos. O sea, porque puede haber una enorme cantidad de ejemplos de hechos violentos. A eso voy, ¿no? O sea, más allá de la cantidad de ejemplos violentos, si uno conecta cualquiera de esos ejemplos violentos con la etimología, esto de para ser cruel tendría que estar un poco como que vinculado, ¿no? A ese estilo de vida, ¿no? Más de sangre, por decirlo de alguna manera, o ejemplo, ahí, bueno, lo simbólico no sería, no, un ejemplo de violencia simbólica no sería un ejemplo de crueldad si uno se concentra solamente en la etimología de la palabra. Pero la etimología te dice poco cuando uno comienza a pensar en el contexto, ¿no? O sea, mucho más que el origen de la palabra, lo que define a los conceptos son los contextos. O sea, los conceptos están asociados al tiempo y al espacio. Entonces, si nos concentramos en eso, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Si nos concentramos en pensar que la crueldad es un elemento que hace a lo institucional, a lo jurídico, a lo político, a lo económico, a lo social, a lo cultural y a la vida cotidiana, no solamente de las antiguas colonias, sino que es como una suerte de transversalidad, que no estaría presente solamente en esta biblioteca, sino en en el mundo, ¿no? Y hoy, más aún, ¿no? Con el nuevo imperialismo, con el nuevo colonialismo, ¿no? Con las enormes desigualdades que existen, los ejemplos de dominación, de explotación, o sea, es la guerra, pero va mucho más allá de la guerra, ¿no? Es en la naturalización de una lógica de guerra aún viviendo en paz, o en una pseudo paz. Entonces, si ese es el diagnóstico, entonces cualquier ejemplo de violencia, incluso la simbólica, podría ser, sin sombra de dudas, un sinónimo de crueldad. De un mundo que ha naturalizado la crueldad como una expresión normal, ¿no? Es más, nosotros podríamos pensar que, que la crueldad es la cara no visible pero presente, algo así como la contracara, ¿verdad? El dark side, ¿no? De la democracia, de la vida en democracia, ¿ah? De nuestras repúblicas liberales, ¿no? O sea, lo que es la cara visible de los fascismos, pero es la cara, aunque no esté visible, es la cara presente y permanente
de cómo se han construido nuestros regímenes democráticos. O sea, nosotros llegamos a gozar de estados liberales y a defender esos estados liberales, pero ¿cuáles son las bases de todo eso? Bueno, yo creo que la crueldad aparece como un elemento permanente ahí, no como una característica, sino como un elemento de definición. Vos lo dijiste, Quique, o sea, la guerra de la Triple Alianza, ¿no? El ejemplo de Bourdieu en Argelia, ¿no? Eso son elementos de construcción del Estado-Nación, sobre todo la guerra de la Triple Alianza. Bueno, se naturaliza la crueldad ahí. Se naturaliza la crueldad en los Estados Unidos esclavista y posesclavista también, ¿no? En la herencia de esa esclavitud, en el racismo, ¿no? Nosotros también, en estos territorios. O sea, yo creo que en cada uno de esos ejemplos puede haber violencia física, o podemos encontrar, pero también podemos encontrar violencia simbólica. Y ahí sí entendemos, salimos del origen etimológico y vamos a algo así como el contenido semántico más real. Quizás más que semántico, pragmático, ¿no? De la propia idea, de la propia noción de crueldad. Un poco, entonces la hipótesis sería como que vivimos en un mundo que ha naturalizado de forma bastante jodida la crueldad, ¿no? Cuando vos me dijiste que íbamos a hablar de crueldad en este episodio de Yaguatiricas, lo que hice fue hacer una búsqueda sobre la crueldad en el arte. Y casi todo lo que encontré fueron como retratos. Artistas de diferentes disciplinas teniendo la crueldad como objeto de estudio o objeto de expresión, pero no la crueldad como el artefacto final de su expresión artística, con excepción del cine gore, ¿no? Gore, en inglés el cine sangriento, que es un poco ficción y un poco infelizmente realidad, y sobre todo lo infelizmente es que mucho es realidad, que la gente que sale con la cámara y le pega a gente en situación de calle, que mata a un perro, o cosas muy enfermizas que se ven en las redes sociales hoy en día, de gente que hace hechos crueles, que tienen mucha visibilidad en las redes sociales y por eso publican en las redes sociales sus videos de extrema crueldad. Sí, bueno, entonces antes que pases para otra cosa, yo también estaba pensando encima de lo que vos decías del ejemplo del Ogor, ¿no? Y también tiene mucho que ver con lo que nosotros, o sea, lo que nosotros somos en la vida privada, cómo nosotros actuamos, también es un reflejo de lo sistémico. Cuando vos hablabas, a mí se me ocurrió pensar en dos cosas, ¿no? En primer lugar, nosotros somos mucho menos originales de lo que nosotros creemos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo soy un individuo y como individuo lo que yo pienso y hago es como que tenemos esa suerte de ficción o de sueño, ¿no? Creer que puede que lo que yo esté haciendo sea como que muy mío, por decirlo de alguna manera, muy original, ¿no? Muy del individuo. Y nosotros tenemos un componente que sin duda es genético, ¿no? Tenemos un componente que sin duda es individual, pero cuánto de todo eso es epigenético, ¿no? O es tan sencillamente cultural. Es decir, las palabras y las cosas son un producto de histórico, de la materialidad, de la realidad que nos rodea. Es decir, si yo soy más o menos cruel, o mi vecino es más o menos cruel, o el tipo que vive a 1000 kilómetros de distancia es más o menos cruel que yo en la vida cotidiana, adentro de casa, seguramente hay un componente individual ahí, pero también seguramente hay un producto de época.
¿no? O sea, nosotros estamos muy atravesados por la época. Y el sistema promueve de alguna manera la crueldad, ¿no? O sea, al promover el individualismo exacerbado, ¿no? Al promover y premiar la búsqueda incesante del éxito, y ese éxito es entendido en términos individuales, al promover esa competencia, ¿no? Es como que nosotros estamos naturalizando espacios de crueldad, ¿no? Porque esa crueldad, entre otras cosas, también tiene que ver con una ausencia de empatía y con una ausencia por lo tanto, de colocarse en el lugar del otro, ¿no? Es decir, con naturalizar la indiferencia. Y eso, al naturalizar la indiferencia, es como que como sociedades estamos promoviendo la violencia hacia el otro, ¿no? El derrotar al otro. O sea, si la guerra es el escenario histórico a donde se explicita de forma más cabal la crueldad, entonces el logor, la sangre, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Y nosotros estamos promoviendo eso en nuestro propio estilo de vida. Lo que hace y es el sistema, el que promueve, a punto de que vos tenés una expresión en el cine que es justamente la del el cine gore, en tanto que ejemplo de cine violento, ¿no? Y eso vende, ¿no? Entonces se ha transformado en un producto de mercado. O sea, no es solo intrínseco del ser humano, ¿no? Sino que se ha transformado en una mercancía. Y vos vendés eso. Y producís una sociedad cada vez más egoísta, cada vez más individualista, cada vez más jodida, ¿no? Quizás, y sin quizás, esto debe estar en alguno de estos libros que están por ahí, por la biblioteca donde estás sentado ahora, y es de la mitología griega y la mitología romana que te quiero hablar. Son como esas dos mitologías muy hermanas que se prestan nombres y dioses. Para los griegos podríamos hablar de Cronos, pero para los romanos hablamos de Saturno. Ese Saturno que tenía una dieta muy rara porque se devoraba a sus propios hijos, y se los devoraba por temor a que se cumpliera una profecía que decía que uno de sus hijos iba a destronarlo tal cual él, Saturno, hizo con su padre. Y esto aparece retratado en una obra de arte, en una pintura de Goya que se llama Saturno devorando un hijo, un Saturno veterano, desprolijo, devorando a uno de sus hijos. Obra de este Goya, que va a pintar esta obra dentro de una serie que se llamaba Pinturas Negras, grandes murales que hizo en su propia residencia en 1823 y que hasta hoy en día están casi que intocables y se las puede ver. El mismo Goya, que fue pintor de obras que hacen parte de la historia de la crueldad española, como los fusilamientos del 3 de mayo. Y te llevo a otro español, a Pablo Picasso, con el clásico e icónico Guernica, que es casi como una proclama inmediata relativa en aquellos tiempos, porque lo pinta ahí mismo, en el mismo 1937, cuando se bombardea Guernica en el País Vasco, la ciudad de Guernica en el País Vasco. Te traigo estos ejemplos para preguntarte, para vos, ¿cuál es el rol del arte en el retrato de la crueldad? No solamente la pintura, ¿no? Sino toda expresión artística, ¿no? O sea, o el artista en general, ¿no? Yo creo que ahí uno podría pensar en estos artistas en particular, lo que hay es una denuncia de la crueldad, ¿no? El caso, por ejemplo, del Guernica es una expresión contundente de denuncia no solamente de las atrocidades del franquismo, sino también del nazismo, ¿no? Porque Guernica fue bombardeada, ¿no? Y hace un mes atrás, más o menos un mes atrás, que se recuerda el bombardeo a Guernica, la ciudad de Guernica.
y las fuerzas alemanas destruyen a la ciudad, ¿no? O sea, el bombardeo incendia la ciudad y en pocas horas la ciudad queda hecha cenizas, ¿no? Entonces lo que hay es, en el caso de Picasso y de esa obra, la propia monumentalidad de la obra, ¿no? Y las expresiones de dolor, ¿no? Que quedan retratadas ahí o que quedan pintadas, es como que una denuncia así de la atrocidad, de la crueldad, ¿no? En el caso de Goya, me parece que también hay, hay una forma de entender esa expresión que quizá esté más asociada con las relaciones más del orden de lo totémico, ¿no? O sea, hay como que una simbología que hace al origen del tótem, ¿no? Entendamos el orden, esto es bien psicoanalítico, ¿no? O sea, entendamos el origen de lo totémico desde el punto de vista simbólico como una expresión que da nacimiento a la lógica de las institucionalidades, ¿ah? Y que tienen el mito, ¿ah? Que es lo que está en la base del tótem, ¿no? Que tienen el mito y en el discurso que se genera y en la narración que se genera alrededor de ese mito, el elemento simbólico que unifica a la institucionalidad y que por lo tanto le da identidad no solamente a la institución, sino que dota de identidad colectiva a un pueblo entero. Entonces ahí en ese discurso desde el punto de vista simbólico hay como una suerte también de expresión que yo de alguna manera también lo entiendo como una denuncia, solo que respecto al origen del propio poder. En el caso de Picasso es como que es como denunciar no solamente el poder, sino una manifestación de poder que es el fascismo. Ahora podemos incluso, intentando conectar ambas narraciones, en un sentido interpretativo podemos entender que el poder tiene, históricamente hablando, en estos últimos 200, 300 años, encuentra en los sistemas republicanos liberales como una de quizá su expresión más, en Occidente sobre todo, ¿no? Quizá como su expresión más institucionalizada, ¿no? Ahora, si uno entiende que el fascismo, hay básicamente dos grandes bibliotecas, ¿no? El fascismo como una forma, como un ejemplo de degeneración del poder republicano, o el fascismo como la cara sempiterna de ese poder republicano. Que de repente vos lo ves cuando ese poder republicano entra en crisis, como una suerte de perro de guardia de ese poder republicano. Esas son como básicamente las dos, y eso uniría, ¿no? El Goya con Picasso, ¿no? Simbólicamente hablando. Theodor Adorno dijo una vez que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Sí. Y esto forzó a que esto y la realidad del mundo en ese momento, que muchos artistas plásticos, escritores, cinematógrafos, cineastas, mejor dicho, a buscar un lenguaje que no banalizara el sufrimiento y que hiciera frente a la barbarie. Entonces ahí se ven escuelas que nacen a partir, posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial. Sigue muriendo el pueblo palestino. Ocurrió todo lo que ocurrió en Gaza y lo que sigue ocurriendo y en Jordania. ¿Será barbarie seguir haciendo, como decía Theodor Adorno, escribir poesía, hacer arte de la misma manera que hacemos luego de todo esto que acaba de pasar y sigue pasando? Sí, sigue pasando.
y va a reverberar, ¿no? Lamentablemente todo parecería indicar que no termina en Gaza, ¿no? Gaza es un continuum, ¿no? Porque en realidad antes del holocausto judío nosotros podemos pensar en la conquista de América, ¿no? Como un ejemplo de barbarie, ¿no? Y probablemente como el ejemplo de barbarie más gore de la historia, o en la esclavitud africana, ¿no? Que tuvo en América también un espacio de experimento social, ¿no? y de puesta en escena, ¿no? Adorno además también afirmaba que justamente la función de la escuela o la función de la educación, de la educación como fenómeno cultural y de la escuela como institucionalización de ese fenómeno, que la función de la escuela era justamente recordar eso, ¿no? Para que eso no habitara el olvido, ¿no? O sea, y quedara la barbarie de la Segunda Guerra, ¿no? El campo de exterminio como el gran paradigma a no ser olvidado desde el punto de vista como expresión política, ¿no? Como símbolo, ¿no? Todo lo que hay corrientes enteras de pensamiento que están íntimamente asociadas con eso, ¿no? O sea, y sin sombra de dudas, lo que está pasando en Gaza, es como una suerte de activación de ese paradigma, ¿no? Quizá de resignificación, o simplemente para decirnos, miren que sigue esto vigente, ¿no? Y que quizá haya comenzado en estos últimos 500 años, más o menos, justamente en el siglo XVI con la conquista de América, ¿no? Quizá lo que esté marcando Gaza en este momento sea como es un punto de inflexión para no solamente para el Estado liberal, bueno, ahora neoliberal, ¿no? Sino también para los derechos humanos, ¿no? O sea, me parece que es como que extremadamente evidente que la ONU, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos y ese contexto que se crea post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que justamente busca, con la creación de la institucionalidad, busca que no se repitan los campos de exterminio, encuentra en Gaza hoy, ayer en los procesos de descolonización en África, también posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde vos citabas a Argelia, y en las dictaduras en América Latina, apenas unas horas atrás en esa línea de tiempo, ¿no? de historia contemporánea, y en Gaza hoy, ¿no? o en Yugoslavia, ¿no? O sea, en la década del 90, en fin, es como que nunca terminó eso, ¿no? Y lo que nos sirve justamente es para darnos cuenta que la institucionalidad que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la institucionalidad que se creó después de la Primera Guerra Mundial, han fracasado, ¿no? O sea, son totalmente insuficientes, ¿no? Voy a forzar un poco el término crueldad para introducir a tres artistas que directamente no tienen la crueldad ni la violencia intrínsecamente, pero sí como parte de sus relatos. Los primeros dos son mis favoritos en el cine. El ruso Andrei Tarkovsky, un hijo mimado de la escuela cinematográfica rusa que termina, como otros tantos, perseguido
y yéndose de la Unión Soviética y muere allá en Estados Unidos. Un cine para mí el de mayor calidad poética en el lenguaje audiovisual, que casi siempre tocaba el tema de la nostalgia, del dolor de no estar más allí, de la crueldad, si se puede utilizar el término, de no estar más en el lugar, de tener como castigo siempre estar recordando. Y otro es un húngaro, que es Béla Tarr, que falleció este año. Béla Tarr, de películas larguísimas, 6-7 horas, de planos largos y abiertos, que más que mirar tenías que contemplar, películas en blanco y negro, que después de los 3, 4, 5 primeros minutos mirando aquí el mismo plano que se movía muy despacito, un grupo de vacas, por ejemplo, en un terreno, en un predio, después de los 5 minutos empezamos a ver en detalle cuestiones que tenían que ver con la pobreza. Y Béla Tarr entonces también es un cineasta del post, el cineasta que llegó después de la crueldad. Entonces lo que te va a mostrar es un cine de cicatrices, de lo que fue quedando de aquella crueldad, porque habla allí un poco, habla de cómo la vida diaria sucede después de los hechos que aterrorizaron Europa en el siglo pasado. Y sin querer termino, que no creí que iba a llegar, en otro, en un sudamericano, en un ecuatoriano, en Guayasamín, un pintor que, a diferencia de Béla Tarr, pero sí quizás más parecido a Tarkovsky, con una paleta de colores firme, de mucho contraste, con negros muy negros, blancos muy estridentes, pero con naranjas, con rojos, con retratos de personas delgadas, manos largas, de dientes blancos y largos, gritando, fondos oscuros, muy oscuros, con hambre, con dolor, y acá dolor como sinónimo de crueldad. Y traigo todo esto porque como el mismo dolor y como la misma crueldad, o la crueldad, más allá de que el hecho en sí mismo no sabemos cuál fue, que generó el dolor de Guayasamín, de Tarkovsky o de Béla Tarr, pero la crueldad en sí misma genera visiones diferentes, posturas diferentes, como nosotros mismos en esta vida diaria podemos estar más cerca, más conscientes o no. Y hoy en día te quiero preguntar, ¿por qué en julio de 2026 estamos hablando de crueldad? ¿Por qué vos elegiste hablar de crueldad en este episodio? Porque ¿Por qué planteaste este tema? hoy es 22 de junio. Porque quizá, al igual que el 19 de junio del siglo XXI, el 19 de junio de cuando nació Artigas, ¿no? A fines del siglo XVIII, quizá haya muchos elementos en común, ¿no? Por eso hablábamos de permanencias, ¿no? Vos decías ahí, cuando relatabas, cuando describías el cine, ¿no? y la pintura, y esas expresiones aparecen muy atravesadas por el dolor, ¿no? Quizá y sin quizá, el contenido uno de los contenidos más fuertes de la crueldad sea justamente el dolor. Ahora, ¿cuándo ese dolor se transforma en crueldad? Cuando ese dolor que se transforma en crueldad se transforma en un hecho social, en una práctica materializable, ¿no? Y además también en una representación colectiva, ¿no? Cuando se produce ese tránsito, ¿no? del dolor como un contenido fuerte de la propia crueldad, cuando la naturalizamos, cuando ese dolor es no solamente inevitable, sino que además, y es ahí a donde la crueldad es una práctica social, ¿no? O sea, cuando está cargado de indiferencia. Es el dolor que siente el otro, y eso es lo que está pasando con Gaza, cuando el dolor del otro a mí no me toca. A mí como individuo, a mí como sociedad, a mí como sistema económico, ¿no? A mí como sistema de valores, no nos toca, ¿tá? O sea, no hace parte el dolor del otro del sistema de valores que yo como sociedad construyo, ¿no? Entonces es la indiferencia, es la falta de empatía.
Y quizás sea por eso que es no solamente actual, sino necesario trabajar esos temas, pero no solamente en un salón de clase, ¿no? Sino traer ese tema al debate, porque ocurre que, y eso es una hipótesis de trabajo, que en realidad es una hipótesis de la propia historiografía crítica, ¿no? La crueldad es una política de Estado, ¿no? O sea, el Estado-nación, nuestros Estados-nación, en sus procesos desde cuando empiezan a gestarse con los procesos de independencia y después cuando se construyen esas institucionalidades que dan lugar a la nación, a lo largo del siglo XIX hasta más o menos primera mitad del siglo XX, estuvieron totalmente atravesados por crueldad. El genocidio indígena, ¿no? La exclusión de los sistemas educativos, pero también del mercado de trabajo, de poblaciones enteras, ¿no? De los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres, ¿no? Fíjate que en el debate político entra, y como demanda social de derechos humanos, entran recién en la agenda en los últimos, dependiendo de los casos y de los países, en los últimos 30 años, 40 años. Fíjate que la constitución brasilera de los años 80, que es una constitución de vanguardia, es la primera y es de las primeras constituciones de la región, y yo creo que casi que del mundo, en colocar los derechos de los pueblos indígenas como parte, como sujetos de derecho en los años 80, loco. O sea, como sujetos de derecho de un Estado-nación, o sea, que pasan a ser considerados ciudadanos recién ahí. Nosotros dos ya éramos nacidos y ya éramos taludiños, como se dice en la frontera, ¿no? Cuando eso entra, digamos, en el debate político y en el escenario jurídico, ¿no? Antes es como que al no ser ciudadanos es como que la categoría de humanidad queda subsumida, ¿no? En los años 80. ¿No? Entonces vaya si será un tema no solamente vigente, sino además necesario, porque ocurre que estamos como que resignificando esa crueldad por Gaza, pero por lo que le pasa a los vecinos que podemos tener nosotros, los hermanos latinoamericanos que vienen ¿no? Como inmigrantes o como refugiados a nuestros países, y resulta que los vemos como peligrosos, ¿verdad? ¿No? Para el orden social, para el mercado de trabajo, ¿no? Para el sistema educativo, ¿no? O sea, los vemos como una suerte de invasores, ¿no? Que vienen a robarnos algo, como si todos no hubiéramos sido robados desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces a mí me parece que es un tema no solamente recurrente, sino transversal, incluso por desde donde se construye la propia narración de los derechos humanos, ¿no? Dejando afuera, y continúa dejando afuera a muchas expresiones no solamente culturales, sino de vida, ¿no? Porque la crueldad hacia la naturaleza, el extractivismo, ¿no? Del actual sistema capitalista, ¿no? Del neoimperialismo, tiene quizá en su esencia metafísica no solo características o expresiones de la crueldad, sino es la propia crueldad. Otro ejemplo del arte como posibilidad de visibilizar situaciones de crueldad es la del fotógrafo norteamericano Lewis Hine, que allá en 1904 al 1926 fue contratado por la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil para salir a retratar por todo Estados Unidos situaciones de trabajo infantil.
Inicialmente Liebeheim era un pedagogo y abandona la pedagogía para dedicarse únicamente a la fotografía. Entonces sale en su rol no solamente de artista, sino que también casi que de trabajador social, a recorrer buena parte de Estados Unidos y fotografiar y recopilar información. Hoy fotografía Alejandro, tiene 5 años de edad, tiene 1,10 m, pesa 32 kilos, trabaja en la mina de carbón de Dakota del Sur. Y ese censo y esas fotografías fueron utilizadas por esa comisión que lo contrató para publicar grandes carteles cerca de los parlamentos estatales y desde esa campaña generar fuerza en la opinión pública y que la opinión pública, los votantes, hicieran presión sobre sus diputados para votar leyes que al final se votaron contra el trabajo infantil o el recorte del trabajo infantil en Estados Unidos, ¿no? Traigo como ejemplo de ese otro rol que tiene el arte porque no estaba mostrando nada que la gente no conociera. Era algo que la gente sabía, veía a los niños pasar, saliendo o entrando de la mina o de la fábrica de armas o de la hilandería. Pero dar difusión, viralizar, para utilizar un término, un verbo utilizado hoy de manera diferente, esa visibilización por medio de cartelería generó que esa realidad pasara, además de la realidad concreta, a la realidad visual y luego a una realidad política. La literatura del siglo XIX también lo hace, ¿no? O sea, yo te escuchaba y me venía en mente Charles Dickens, ¿no? Con Oliver Twist, ¿no? O sea, simplemente como un ejemplo, ¿no? Y más aquí en el tiempo, el propio concepto de interseccionalidad, ¿no? Que nace en la... que es un concepto que aparece en la ciencia jurídica, pero es una consecuencia de trabajo de campo hecho de mucha denuncia de los colectivos ¿no? de afro de los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo de las afrofeministas. Pero está bueno eso que vos decís, ¿no, Quique? Porque es como que un muy buen tránsito entre la docencia y la investigación, sí, ¿no? Y ahí yo creo que es interesante porque nosotros estamos un poco trayendo al caso de Uruguay, ¿no? Y al caso a donde uno se mueve. Este podcast es un producto de formación docente, ¿no? De Rivera. Soy indica SERP e IFD, ¿no? Y nosotros estamos como que muy sumergidos en el discurso de que si universidad de la educación, si no, y más allá de las posturas, esa transición que puede que sea inevitable desde el punto de vista institucional, pero más allá de eso, a mí me parece que esa transición, si se da o no se da desde el punto de vista institucional, también podría darse o no darse en términos de cabeza, ¿verdad? O sea, en términos de dinámica de trabajo, ¿no? Y de estructuras mentales, de identidades colectivas, ¿no? Más allá de si uno pensar estar a favor o en contra de esa transición, nosotros que estamos sumergidos en ese proceso, es como que hace parte del debate esto de investigar, ¿no? y de generar extensión y de docencia, ¿no? En formación docente en el Uruguay, la historia de la formación docente tiene esos tres pilares funcionando como por separado, ¿ah? La mayoría de los sistemas educativos de educación superior del mundo, esos pilares son como que distintas expresiones de un mismo fenómeno, ¿no? O sea, son juntos, se retroalimentan. No se puede pensar en docencia sin investigación y sin extensión y viceversa. Y lo que vos decías es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo de alguna manera cómo se complementan. Pero lo interesante es que en este caso termina habiendo un divorcio. El tipo, ¿no? Se dedica al trabajo de campo y deja la docencia. Quizá eso nos sirva como
como una enseñanza, ¿no? Y quizá el mensaje de fondo sea para que puedan funcionar de forma asociada o relacional, para poder articular, quizá el único camino para poder hacerlo sea a través de una mirada crítica, no solamente de un paradigma en términos teóricos críticos, sino de una mirada crítica en términos que sí están asociados a ese paradigma crítico, pero esa mirada crítica que tenga que ver con una perspectiva de conciencia de clase, ¿no? Y popular de educación.